Buenas tardes. Les pido disculpa por no hablar en portugués. Voy a hablar en español lo más lento que pueda para que me comprendan. Y quiero comenzar agradeciendo a Margarete, que ya nos conocemos varios años y somos hermanas en la lucha. Agradecer a Pepi, a Fiocruz y a toda esta audiencia y agradecer también a todos los expositores anteriores, que realmente ha sido magnífico. Particularmente felicitaciones por la reciente presentación, muy conmovedora. Sin duda que cuando hablamos de guerra a las drogas, sin duda cuando hablamos de prohibición, estamos hablando de criminalización de la pobreza, estamos hablando de vulneración de derechos, estamos hablando de derechos humanos. Compartimos absolutamente esa mirada y compartimos también que el desarrollo del cannabis y del cannabis medicinal no puede ser a costa de invisibilizar el tremendo abuso del que particularmente en nuestra región, Latinoamérica, ha sido víctima producto de esta fallida, nefasta y sangrienta guerra a las drogas. Un dato, en mi país, antes de comenzar, el 52% de las mujeres privadas de libertad lo está por ley de drogas. Y ustedes comprenderán que no son las grandes jefas de las bandas de narcotraficantes, sino que son el último pequeño eslabón de la cadena que paga las graves consecuencias. Así que totalmente de acuerdo y contarles también, antes de comenzar unos minutitos, que en Chile en este momento se está llevando a cabo una profunda revolución feminista levantada por las estudiantes. Hoy en día todas las casas de estudio están tomadas por las estudiantes mujeres, liceos secundarios también están tomadas. Están exigiendo el fin de la violencia, el fin del acoso, el fin de la muerte de las mujeres, el fin de la educación sexista. Y es probablemente la revolución más profunda en todos los últimos años en la sociedad chilena. Así que es un momento histórico que nos tiene a todos emocionados, pensando en un mejor futuro para nosotras, para mi hija, para mis 3 nietas y para todas las mujeres que vienen después. Y esperamos que esta ola de indignación feminista también prenda en toda nuestra región y terminemos con esta cultura patriarcal que tanto daño nos ha hecho a toda la humanidad. Ahora sí comienzo mi presentación. Ahí sí. Bueno. ¿Aló? Ahí sí. Bueno, es un poquito difícil ver desde acá, me voy a correr un poco más. Así le hemos querido poner a esta presentación, Cannabis Medicinal y su gran desarrollo en Chile, un triunfo de la sociedad civil, porque efectivamente aquí no ha habido un Estado preocupado de avanzar en esto, no ha habido una clase política realmente comprometida, tampoco han sido las cúpulas médicas las que se han interesado en este tema, ha sido la sociedad civil organizada la que ha empujado, logrando desplazar fronteras. Fundación Daya es una organización sin fines de lucro que busca la investigación, la promoción e implementación de terapias naturales y medicinas naturales, terapias complementarias y medicinas naturales que vayan en busca, ¿cierto?, de aliviar el sufrimiento humano. También nos gusta, es parte importante de nuestro trabajo, generar redes de apoyo, de contención, no solo dentro del país, sino también en la región. También pretendemos colaborar con el desarrollo de políticas públicas que vayan fomentando lo que es el desarrollo tanto anímico como espiritual y de las personas. Nuestra visión no es una visión muy original, probablemente compartida por todos los que están aquí. Soñamos con una sociedad más amable, más empática, más generosa, en que no sea el individualismo y el egoísmo el que prime en todos los vínculos. Chile, les voy a hablar un poquito de la realidad, el contexto, ¿cierto?, de la situación de drogas y la regulación del cannabis en particular. Tenemos la ley 20.000, que es la ley de drogas que persigue el tráfico de estupefacientes y que considera como excepción, ¿cierto?, lo que es el uso medicinal y el uso personal exclusivo y en el tiempo. En el caso también esto incluye a cannabis. Esa es la letra de la ley, una ley que existe desde el año 2006, pero que desgraciadamente durante muchísimo tiempo no se ha aplicado correctamente, porque a los usuarios personales se los ha perseguido, criminalizado y encarcelado, acusándolos de microtráfico, ir haciendo inversión de la carga probatoria. En la ley 20.000
somos los acusados los que tenemos que demostrar que somos inocentes y no el Ministerio Público el que deba probar que somos culpables. Y esto, por supuesto, que viola los derechos humanos y las garantías constitucionales. Una triste realidad que aún ocurre en nuestro país. Pero aún así, esta fue la pequeña grieta en la pared que usamos para poder empezar a transformar esta realidad. Logramos entonces, el año 2015, que se hiciera una modificación en el Código Sanitario, en el reglamento de psicotrópicos del Ministerio de Salud, en que por primera vez el Instituto de Salud Pública podrá autorizar y controlar el uso de cannabis, resina de cannabis, extractos y tinturas de cannabis para la elaboración de productos farmacéuticos de uso humano. Un pequeño avance, pero al menos logramos un reconocimiento del Estado de la aplicación y el uso del cannabis medicinal, no sin mucha presión social para llegar a este momento, y de hecho esta firma de estos documentos ocurrió frente a nuestros propios ojos en una reunión en el Ministerio de Salud. Esto también lo que dice que las especialidades farmacéuticas que contengan cannabis, resina de cannabis, extractos y tinturas de cannabis podrán expenderse al público en farmacias o laboratorios mediante receta médica retenida con control de existencia. Esto fue después de fracasar en nuestro intento de que fuera reconocido como un remedio herbal. Ese era el camino que queríamos seguir, el camino de las terapias naturales, ¿cierto? Y los remedios herbales. Esa puerta nos cerraron en la cara, no fue posible avanzar y bueno, este sí fue el avance que logramos tener. Pero la realidad chilena trasciende esto con mucho, ¿cierto? El 86% de la población apoya el uso medicinal, el 48,2% de la población chilena apoya la legalización del cannabis, un apoyo mayor que el que tuvo Uruguay en el momento que legalizó. Ahí vemos algunas imágenes de lo que fue, por ejemplo, esa es la marcha de junio de 2016, 300.000 personas marcharon en la ciudad de Santiago por la despenalización, considerando que Chile en total tiene 17 millones de habitantes. Somos un país pequeño, por lo tanto es una marcha muy multitudinaria. Se repite en qué casos está permitido el cannabis, pero aquí quiero detenerme en el último artículo 14 de esta ley 20.000, que incluso garantiza el derecho a los uniformados a usar cannabis medicinal. Por supuesto que siempre se pensó que jamás se iba a utilizar este artículo y que jamás se iba a defender a un uniformado que usara cannabis medicinal. Ya les contaré que no ha sido así. Algunas imágenes de la marcha de este año, el 5 de mayo, el Día Mundial de la Marcha, ¿cierto?, del cannabis. Ahí masiva marcha, los medios dijeron que habían sido 10.000 personas, ustedes comprenderán que ahí no hay de ninguna manera 10.000 personas, fueron más de 100.000 personas que marcharon, y esto no solo en Santiago, esto pasó también en el resto de las ciudades del país. Ahí marchando con una de las grandes líderes, la presidenta de Mamá Cultiva, Paulina Bobadilla, a quien sin duda ha sido un actor relevante para darle voz a las madres de tantos niños que hoy día en Chile usan cannabis medicinal. ¿Cómo trabajamos en Fundación Daya? Dándonos cuenta de esta negación de los entes oficiales para realmente caminar hacia implementar cannabis medicinal, a pesar de estar las regulaciones que podrían permitirlo, a pesar de que está contenido en la ley, decidimos organizarnos en una plataforma de acción desde la sociedad civil organizada para atender las necesidades urgentes y reales de la población por el acceso al cannabis medicinal. En este trabajo reconocemos 3 pilares fundamentales para el desarrollo del cannabis medicinal. En primer lugar, que son las 3 vías de acceso. En primer lugar, el autocultivo como un derecho fundamental inalienable, que además absolutamente en el ámbito de la soberanía personal y a la cual jamás vamos a renunciar. Además, hay que considerar que este es el elemento democratizador del acceso y no solo eso, también es un regulador de la futura industria, porque allí donde haya autocultivo, una industria abusiva va a fracasar.
Y eso en Chile ya se ha visto, ya se ha demostrado. En segundo lugar, los cultivos comunitarios, ¿cierto? Asociaciones de derecho privado sin lucro, ¿cierto? Para asegurar la provisión de aquellos pacientes que no estén en condiciones por salud, por medios económicos o por cualquier otra limitación, por temor también a autocultivar. Y en tercer lugar, la tercera vía de acceso que nosotros promocionamos es la producción de fitofármacos en base a la planta completa, jamás a elementos aislados ni sintéticos, para generar una gama de productos estandarizados de bajo costo para incorporar al sistema de salud pública. Comprendemos que productos artesanales jamás van a ser incorporados al sistema de salud pública y esto nos obliga también a trabajar en esa dirección, considerando también los pacientes institucionalizados, impedidos de participar en las otras dos vías de acceso. También consideramos que esta es una oportunidad de generar empleo de buena calidad e impulsar una nueva industria nacional que eventualmente podría también renovar el decaído sector agrícola de nuestro país. ¿Cómo trabajamos este trabajo comunitario? Básicamente tiene varios aspectos. Uno que es el trabajo directo, asesorando a los pacientes con terapeutas canábicos especializados. Relevamos el rol de los terapeutas que se complementa con el de los médicos. El terapeuta es la primera atención integral que recibe un paciente en Fundación Daya y después se deriva al médico. Hacemos talleres de autocultivo, talleres de preparados terapéuticos, artesanales, por supuesto, pero con altos estándares de seguridad que nos han asegurado el gran resultado que hemos tenido hasta el día de hoy. Charlas y conferencias, redes de usuarios y colaboradores, sensibilización a autoridades y parlamentarios y policías, presencia en los medios. Hemos logrado que los medios de comunicación se transformen en aliados y eso ha sido importante para la normalización y la aceptación del uso del cannabis medicinal en Chile y el respeto a todos los usuarios de cannabis. Campañas en redes sociales y asesoría jurídica justamente por la persecución y criminalización de la cual todavía son víctimas los usuarios de cannabis en Chile. La atención de pacientes, bueno, tenemos una red de 49 médicos y 70 terapeutas, más de 100 voluntarios trabajando en la red Daya. Ahí esa cifra está un poquito desactualizada, ya son más de 17.000 pacientes los que se atienden en la red de salud de Fundación Daya. Estos son los lugares los que queremos recibir a los pacientes, en que los acogemos, porque aquí no solo se trata de incorporar el cannabis medicinal, también se trata de cambiar de paradigma de cómo entendemos la salud, cómo entendemos el bienestar, de cuál es la dignidad que le corresponde al paciente. Ponemos al paciente en el centro de nuestra preocupación. Él es el tomador de decisiones y nosotros, terapeutas y médicos, los acompañamos en este camino. Queremos romper la cultura patriarcal que ha determinado esta relación hegemónica entre médicos y pacientes que no soporta más. Los pacientes se sienten humillados, maltratados, no mirados como seres humanos, sino apenas como un conjunto de síntomas y relatan constantemente que los médicos ni siquiera los miran a los ojos. Eso tenemos que cambiar, generando espacios amables de acogida en que ya desde que lleguen se sientan en un hogar y no en una institución fría, sin sentimiento, sin cariño. Si hay que abrazar a los pacientes, se abrazan. No creemos en la distancia entre el médico y el paciente, entre el terapeuta y el paciente. Somos seres humanos vinculándonos los unos a los otros y desde esa dimensión es que tenemos que abordar la problemática de salud. Así que esos son los espacios que queremos siempre entregarle a los pacientes. Otras imágenes también de lo mismo, de la sala de espera. Hay música sonando, mantras, música suave. Tratamos de generar una experiencia de acogida y de dignidad para los pacientes. Nuestros primeros pacientes pediátricos, Joaquín, Javiera, Bruno, Guille, Cristóbal, León, con ellos comenzamos con los niños. Esta revolución sin duda que partió en Chile con el uso de cannabis medicinal en los niños, a pesar del prejuicio, a pesar de los estigmas, de la ignorancia y el desconocimiento. Lucas, uno de nuestros pequeños pacientes, él llegó a nosotros cuando apenas tenía 1 mes y medio de vida, desahuciado. Es solo un ejemplo, hay muchos como él. Cuando le cierra las puertas a la salud pública, porque como ustedes sabrán, los pacientes pediátricos neurológicos suelen ser una molestia para el servicio de salud porque son de difícil manejo, porque tienen mal pronóstico. Lucas, y no lo digo yo, lo dijo el doctor Marcelo de Vilat, si no fuera por el aceite de cannabis, Lucas estaría muerto. Hoy Lucas tiene 3 años, está vivo y feliz.
Y así como Lucas, Consuelo, Sofía, Martín, niños de diferentes partes de Chile que están ahí justamente con sus madres, sus padres, que lideran las agrupaciones en sus propias ciudades, tomando muy en serio la necesidad de educar, comunicar y expandir esta información a todas las familias que así lo necesitan. Así es como surge Mamá Cultiva, justamente para darle voz a esos padres, a esas madres que luchaban por el derecho a cultivar para sus hijos. Ella es Paulina Bobadilla, la líder de este movimiento que trascendió fronteras y que hoy día no solo está en Chile. Pero no solo los niños son nuestros pacientes, los adultos mayores son otros grandes beneficiados con el uso de cannabis medicinal. Y también con la práctica del autocultivo, que es una maravillosa terapia ocupacional para los adultos mayores, que ven cada día como cuidando su planta, van también cuidando su salud, recuperan el sentido, recuperan la alegría. Y eso ha sido un apoyo fundamental. Teníamos razón cuando comenzamos, dijimos, esta revolución la harán los niños y los viejos, y tal cual así ha sido, al menos en nuestro país. Esta es la red Daya a lo largo de Chile, estamos en diferentes ciudades, en grupos de voluntarios dispuestos, trabajando, desplegando los máximos esfuerzos para acoger a todo aquel paciente que lo necesite, y la red de Mamá Cultiva, que está en varias ciudades de Santiago, pero también en Argentina, en Perú, en Paraguay y en México, traspasando fronteras, porque el sufrimiento de esas madres es el mismo en todos nuestros países de Latinoamérica. Compartimos las mismas necesidades, los mismos sufrimientos, las mismas lágrimas y las mismas esperanzas. Algunas imágenes de cómo esta red trabaja, cómo funciona, dando conferencias. Educación comunitaria ha sido el foco de nuestro trabajo. No sacábamos nada con tratar de convencer a las autoridades, sino hacíamos el trabajo de base, el trabajo social, educando a las comunidades, no solo en sus derechos, sino también derribando mitos de tantos años de prohibición, de tanta mentira sobre esta planta, de tanto prejuicio durante tanto tiempo. La gran mayoría de los usuarios medicinales llegan a nosotros con todos esos prejuicios, cargando con el peso de casi 80 años de prohibición y toda la cultura de la prohibición, pero cambian su mirada y se suman y se transforman también en activistas de esta causa. Daya Chillán, Linares, Antofagasta, Quilpué, en diferentes seminarios públicos, en Talca, en Calama. Calama, el desierto de Calama es el desierto más árido del mundo. Y ahí en ese letrero, en ese cartel dice, cultivando cannabis medicinal en el desierto más árido del mundo. Incluso ahí hemos logrado cultivar cannabis medicinal. Y al otro lado dice Daya Aysén. Aysén está en el otro lado, al sur del mundo. Y ahí surge nuestro primer Daya móvil, de la mano del doctor Rodrigo Araya, un vehículo que se traslada a todas las localidades aisladas llevando esta ayuda, ya que son personas muy precarizadas, muy pobres, con cero atención de salud y no pueden desplazarse hacia los grandes centros. Entonces el equipo se desplaza hacia ellos. Usos veterinarios también. Ahí ven a Niki, el primer perro canábico de Chile. Él tenía una epilepsia que ha sido tratada con cannabis y eso también ha dado un importante movimiento al uso veterinario de cannabis para nuestros hermanos menores. También lo estamos desarrollando. Daya Quinta Costa. Talleres de autocultivo y preparaciones terapéuticas o medicinales. Este ha sido el corazón de la actividad de Fundación Daya. Todos los martes hay taller de autocultivo, todos los jueves taller de preparados terapéuticos. Y esto se replica a lo largo de las ciudades donde Daya está presente, en que además se genera un espacio de encuentro, de empatía, de comunión. Cuando nos damos cuenta que nuestro sufrimiento, nuestro dolor es el mismo del que está al lado y nos damos la mano, el camino se vuelve más fácil, se vuelve más digno, se vuelve más amoroso cuando lo hacemos en comunidad. Otras imágenes, ¿cierto? Extrayendo resina. Y eso partió en el jardín de mi casa, de nuestra casa con Nicolás. Todos los sábados recibíamos 30, 40 pacientes enseñándoles autonomía,
soberanía personal para preparar sus propios productos. Hoy en día esto ya ha crecido muchísimo más. Y esto lo recoge la prensa. A eso me refería cuando la normalización ayuda. Cuando la prensa comunica los talleres de autocultivo como algo totalmente normal, aceptado, sin duda que estamos hablando de un importante triunfo cultural. También sensibilización con las instituciones, con el Instituto de Salud Pública, la Cámara de Diputados, Parlamento Andino. Ha sido un trabajo importante de pedagogía en relación a esto, porque desgraciadamente nuestros tomadores de decisiones, 5 minutos, no, ¿cómo 5 minutos? Me dicen, no, me falta más. Con el Ministerio de Salud, Ministerio de Interior, recibiendo la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Argentina, en que también les dimos los insumos necesarios, contando nuestra experiencia. Haciendo campañas de sensibilización como la campaña Ponte en mis zapatos, invitando a las autoridades y a la comunidad en ponerse los zapatos de quienes están sufriendo y requieren cannabis medicinal. Voy a ir más rápido, pero 5 minutos no alcanzo. Reunión con las policías y con fiscalía. Esto es muy importante porque finalmente son ellos los que deciden perseguir a los usuarios. Y estamos trabajando en sensibilización. Acabamos de comenzar una mesa de trabajo con la Policía de Investigaciones para capacitarlos en protocolos en relación al cannabis y drogas desde la perspectiva de derechos humanos. Por supuesto que esto también nos parece fundamental. Trabajo con fiscales, jueces y defensores. Hace 2 semanas me tocó ir invitada por la Defensoría Penal Pública a un simposio, un seminario en que exponía el juez de la Corte Suprema, el fiscal nacional a cargo de narcóticos y bueno, yo como representante de la Defensoría, sin duda muy interesante porque a ellos también hay que educarlos en este tema. En el Congreso Nacional, esto es muy importante, empezamos un importante trabajo para lograr una modificación del Código Sanitario para que la prescripción médica se reconozca como autorización suficiente para autocultivo, evitando la incautación de las plantas. Esa fue nuestra presencia en el trabajo parlamentario. Así estábamos en cada sesión, presionando, no dejando que se dijera una palabra fuera de lugar. Es la única manera de avanzar en eso, haciendo esta fuerte presión social. Pero surgen las resistencias, como siempre, ¿cierto? Los grandes intereses, las corporaciones médicas, las sociedades médicas. Y miren lo que dice ahí. Esto salió hace una semana. Inesperado descubrimiento. Científicos chilenos concluyen que a cannabis medicinal no sirve. Científicos chilenos, con qué vergüenza, qué vergüenza. Me avergüenza que esto surja de científicos chilenos, tengo que decirlo. Están haciendo una tremenda presión para evitar la ley con la que ya estamos avanzando, pero no les fue muy bien porque en la sala plena de la Cámara de Diputados se aprobó la ley Cultivo Seguro y ahora pasa al Senado con 121 votos a favor y 6 en contra. Eso es un triunfo de la sociedad civil organizada. La realidad, me queda poquito, me voy a apurar, un semplanteo de lo que es la realidad del cannabis medicinal en el mundo. Seguramente me faltan países. Todos estos países con distintos tipos de regulación están comenzando a dar pasos, algunos más, otros menos, en la regulación de cannabis medicinal. Sin duda que hasta el momento Colombia es la que lleva la delantera con la mejor regulación que permite autocultivo de hasta 19 plantas y no está exigiendo este proceso de estudios clínicos para poder realmente disponibilizar los productos a las familias. En este sentido, recordar también que el autocultivo es una realidad en el mundo. En algunos está descriminalizado y en muchos otros países y muchos estados está regulado. ¿Por qué lo decimos? Porque justamente es uno de los pilares fundamentales. Asesoría de pacientes significa que hemos defendido cada uno de los pacientes que ha sido injustamente acusado, logrando cosas importantes como que la Corte Suprema declarara ilegal el ingreso a policías a viviendas donde se avistan plantas de marihuana. Voy a pasar más rápido, desgraciadamente. Estos eran casos que fuimos ganando. Nuestra directora técnica y uno de nuestros médicos son peritos químicos y peritos médicos de la Defensoría y ellos son los que van a hacer los peritajes para defender a los pacientes cuando son acusados. Bueno, voy a pasar rápido porque sé, este caso es interesante, un policía uniformado que logramos que lo declararan inocente y que respeten su derecho a cultivar cannabis, a pesar de ser uniformado. Sin duda para nosotros eso fue un triunfo muy importante.
charlas y conferencias a lo largo de Chile y la región. Salimos al mundo, Uruguay, Brasil, México, Argentina, España, Colombia, Costa Rica. Hemos hecho el Seminario Internacional de Cannabis Medicinal de Santiago. Esta fue su primera versión con grandes invitados. Y esto es lo que fue la tercera versión del año pasado. La doctora Pinedo también estuvo presente. Algunas imágenes de lo que fue este seminario, que lo que tuvo de interesante es que la primera jornada fue en conjunto con la Universidad de Chile y fue una jornada de formación académica para profesionales de la salud, con acreditivo académico, y eso también es un punto muy importante. Y lo otro fundamental que ocurrió el año pasado es que hicimos el lanzamiento de la Federación Latinoamericana del Cannabis Medicinal. Hubo presencia de 12 países en este seminario. Hoy estamos en proceso de protocolizar los estatutos para justamente que Latinoamérica pueda tener una voz unida para defender nuestra mirada, nuestra postura en lo que es la implementación del cannabis medicinal en Latinoamérica. Otros seminarios y conferencias a lo largo del país. Trabajamos con estudiantes de diferentes carreras y universidades que hacen sus tesis, sus trabajos e investigaciones con Fundación Daya en relación al cannabis medicinal. Paso rápido. Quiero mostrarles la planta de cultivo de Quinamávida, Chile, la primera planta legal de cannabis medicinal de Latinoamérica. También tenemos el orgullo de decir eso. Algunas imágenes de lo que fue el primer cultivo en la región de Quinamávida. Y esto también fue recogido por las noticias internacionales, poniéndonos como pioneros en marihuana medicinal en América Latina. Algunas imágenes también, hicimos corte de cinta con autoridades, quisimos abrirle a la comunidad todo lo que estaba ocurriendo, es nuestra línea de trabajo, siempre la transparencia. Con policías, con alcaldes y autoridades, todos muy felices. Parece que todos al entrar a una planta de cultivo se ponen contentos. Son los terpenos inmediatamente hacen su efecto terapéutico. La policía sacaba selfies con las plantas, muy contentos. Muy buena experiencia. Pablo, nuestro cultivador, el encargado de cultivo, Pablo Meléndez, gran trabajo el que ha hecho. Abierto a la comunidad, recibiendo a los pacientes en la planta de cultivo, gente de Mama Cultiva. Arturo, que tiene espondilitis anquilosante, que va a trabajar de voluntario. Recibimos trabajos voluntarios, tanto de pacientes como de colaboradores. También esto lo recogen los periódicos del mundo. Desde el 2016, Fundación Daya hace una alianza con Auscan para formar DayaCan, de manera de poder mejorar todos los niveles de nuestra planta de cultivo para fines medicinales, generando trabajos dignos, certificación orgánica. Estamos aproximadamente a 2 meses de tener la certificación orgánica internacional, de los pocos cultivos orgánicos reconocidos oficialmente, y eso nos llena de orgullo también. Y esto nos va a dar en el futuro sustentabilidad para todas las acciones que entregamos desde Fundación Daya a la comunidad. Esto es la planta de cultivo hoy, este año. Ahí ven a Pablo nuevamente, nuestras operarias trabajando. Aquí valoramos el trabajo manual, humano, con lo menos máquina posible, usando la luz del sol, usando los recursos naturales, queriendo ser responsables medioambientalmente, no generando una gran huella energética, sino que aprovechando las condiciones que nuestros territorios tienen. Algunas imágenes también de cómo se trabaja en el cultivo, las diferentes variedades. Miren esas lindas plantas de tonos naranjos, morados, muy bonito. Y esto ha sido recogido también por la prensa. Ese titular es muy interesante. De la frambuesa al cogollo, las temporeras de la marihuana. Nuevamente la normalización. Entrevista que se le hizo a las mujeres. Generalmente damos mayoritariamente trabajo a mujeres rurales que tienen pocas oportunidades laborales y pagamos el doble del sueldo habitual que ellas reciben en sus comunidades. 3 veces al día se hace una pausa activa y todos los trabajadores tienen 10 minutos de yoga para poder mantenerse en buena condición, saludables y felices. Queremos no solo empleados bien pagados, sino empleados felices. A eso es lo que aspiramos. Hemos generado alianzas estratégicas con NOP Laboratorios, con la Universidad de Valparaíso, y esto nos ha permitido
finalmente, en el contexto de los fármacos que existen hoy día en el mundo, tanto los sintéticos como los que son hechos de planta completa o como la flor, en ese contexto, con mucho orgullo decimos que tenemos nuestro primer fitofármaco, el primero de Latinoamérica, elaborado en base a la planta completa, con un ratio 2:1 THC-CBD, es un envase de 30 ml, solución oleosa, con 600 miligramos de THC y 270 miligramos de CBD. Esto es algo que acaba de ocurrir, que logramos abrir una vía de acceso, a pesar de que es un fármaco que aún no está registrado, pues está en proceso de estudios clínicos, pero encontramos una vía de acceso especial para uso personal con el Instituto de Salud Pública. Y esto se hizo en un trabajo colaborativo con 15 municipios que ya están recibiendo gratuito por un año este tratamiento, y también está la vía en que los pacientes que no son del convenio pueden comprarlo. La buena noticia, que a diferencia de los valores de la mayoría de los productos desarrollados, ¿cierto?, como fitofármaco, este precio de Canabiol es de $70 el tratamiento mensual, lo que nos parece que va probablemente en la línea de los más económicos del mundo, y nuestro desafío es generar nuevas formulaciones aún más económicas. Algunas imágenes, ¿cierto? Desde el 27 de marzo, 2.500 pacientes a lo largo de Chile recibirán el tratamiento gratuito de Canabiol por el transcurso de un año. Ahí Paulina Bobadilla con su hija Javiera, la número 1 aprobada por el Instituto de Salud Pública para usar Canabiol. Ojo, los 3 primeros pacientes son pacientes pediátricos en un producto con THC. No hay problema, pasamos la barrera más difícil de todas. Ahora se aceptan todo tipo de patologías, no hay ninguna limitación, ni tampoco por edad. Y eso también nos llena de orgullo. Y ahora sí, ya vamos a terminar. Cómo recoge las noticias, ¿cierto? Este fármaco Canabiol, algunas imágenes de cómo lo van recibiendo. Voy a tener que pasar la experiencia clínica que les quería mostrar, ¿cierto? Esta es una muestra de casi 4.000 pacientes en Fundación Daya, dolor reumatológico y traumatológico lo mayor, oncológico y neurológico en segundo lugar. Voy a tener que ir más rápido, pero esto es importante. El 46% de los pacientes consideran los tratamientos eficientes y el 38% muy eficientes. Y los productos que usa son macerados en aceites, resinas, flor seca y combinaciones. Y de esto, por favor, el 71% de esos pacientes están cultivando ellos mismos su tratamiento. Y eso, sin duda, que lo consideramos un tremendo, tremendo logro. Es usado como tratamiento único en cierto porcentaje de los pacientes. En la mayor parte del dolor crónico, 55% lo usa como único tratamiento. Y en salud mental, 65% lo usa como único tratamiento. Hemos generado estudios retrospectivos, y ahora sí con esto termino para que no se enojen conmigo. Pero esto es importante mostrarlo. Este es un estudio retrospectivo hecho con pacientes con epilepsia refractaria, presentado en Praga, en el Congreso Europeo de Epileptología. La conclusión: en esta serie de pacientes con distintas formas de epilepsia refractaria, los extractos orales de cannabis fueron dramáticamente más eficaces que los fármacos antiepilépticos usados anteriormente y tuvieron buena tolerabilidad. Todo esto con autocultivo. Se puede hacer estudios retrospectivos con autocultivo también, y nos parece muy importante. En Barcelona se presentó otra serie con 31 pacientes, 55 con mejoría significativa, 13% libre de crisis. También esto nos llena de orgullo y felicidad. Y esto es coherente con el estudio hecho, ¿cierto?, por el doctor Zulak, Rezaneto y Goldstein, justamente con la eficacia de los extractos artesanales de cannabis para el tratamiento de epilepsia. Son coincidentes los resultados con este estudio. Y por último presentamos en el Congreso Mundial de Neurología de Kioto, Japón, del año pasado, otro estudio retrospectivo, 21 pacientes entre 2 y 22 años, 67% con mejoría significativa de acuerdo al cuestionario aplicado a los padres. Lo más importante que esta mejoría fue en los síntomas centrales del autismo y no solo en los síntomas laterales. Y las cepas que se usaron fueron combinadas, principalmente 1:1 THC-CBD, con excelente resultado. En investigación
voy a pasar rápido. Estos son los estudios clínicos que estamos realizando. El primero, fase 1, terminado positivamente, el con dolor oncológico en curso y los otros, algunos en revisión, otros pronto a ingresarse a sus correspondientes comités éticos científicos. Estas son imágenes del primero aprobado, imagen del segundo estudio. Sé que no hay tiempo, así que voy rápido. ¿Cuál es nuestro sueño para el futuro? ¿Con qué soñamos? Con seguir creciendo y formando centros de salud DAYA, farmacias especializadas y espacios de educación comunitaria y acogida de familias de Chile y la región. Para eso estamos trabajando. Aquí nuestro equipo, paso rápido sin nombrarlo, por ellos trabajamos. Ellos son nuestro motivo, nuestro incentivo día a día para seguir desplazando barreras a pesar de los ataques, que no han sido menores. Cuando Margarete ayer hablaba de las piedras, de las dificultades, de los ataques, en Chile no es distinto. Y lo que más duele es el fuego amigo. Y hay fuego amigo, desgraciadamente, en este camino. Y a veces se hace muy difícil soportar, luchar con el enemigo externo, con los intereses corporativos, con las sociedades médicas, pero además que esté el fuego amigo no nos hace bien. Tenemos que unirnos, hacer un solo movimiento por el cannabis medicinal. Por ellos, por todos y cada uno de ellos. Muchas gracias.